por el varón acá, por cuestiones de cámara. Teniente, me va a disculpar, el coronel Johnny Aguilera, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz. Coronel, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. El gusto siempre es nuestro y estamos acá, como bien lo dijiste, para prevenir y para reprimir la comisión de estos delitos que sin duda están hoy día puestos de moda. Bienvenido, bienvenido, coronel. Y tengo acá a mi lado a la teniente Gaby Coca, que está haciendo un trabajo tan destacable como el del coronel Aguilera dentro de la Policía Nacional. La teniente Gaby Coca es jefe de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Teniente, qué gusto tenerla en Hora 23. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué importante para nosotros es poder contar con ustedes, los medios de comunicación masiva, para poder informar y prevenir a la población. Así es, bienvenida, teniente. Gracias. En las últimas horas hemos tenido conocimiento, y las autoridades policiales que están con nosotros están investigando el tema, de un caso que ha conmovido a toda la sociedad boliviana. De inicio, una publicación que ponía en alerta sobre un ciudadano que publicaba fotos de una niña haciendo algunas enunciaciones sexuales de carácter sexual, y de repente todos los ataques a esa persona. No ha de haber un ciudadano en el mundo, en nuestro país, que no se haya mostrado indignado con esta persona. Qué momento más doloroso para él, para el invitado que tenemos esta noche, porque él jamás publicó en su cuenta esas cosas tan atrevidas, jamás lo hizo. Alguien se apropió de su cuenta, entró ahí y publicó esas cosas para hacerle daño. Hoy queremos en Hora 23 limpiar esa imagen, porque este joven merece tener el respeto y el apoyo de absolutamente todos. Él no fue quien publicó todo aquello, él es completamente inocente, es una víctima. Miguel Calle, ¿cómo estás, Miguel? Buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches. Enseguida nos estás contando tu historia, Miguel, y tú no estás solo, ¿ah? Porque como ocurre siempre, ¿no es cierto?, con los hijos, tienen que estar los padres, el padre, en este caso la madre, para ir al frente por la imagen de su hijo y decirle a la sociedad: es un hombre de bien, tienen que creer en él. Está con nosotros la señora Angélica Quispe, mamá de Miguel Calle. Doña Angélica, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, yo vengo a desmentir todo lo que se ha publicado en ese Facebook de mi hijo. Él jamás sería capaz de hacer esas cosas, mucho menos estaba con mi hija, mi pequeña siempre ha estado conmigo, nunca he estado con ellos siempre, como ya son jóvenes, trabajan y están en sus quehaceres. Muy bien, doña Angélica, en un momento más estamos ampliando toda la historia, todo el testimonio que tienen ustedes sobre esto. El coronel Aguilera se dio a la investigación apenas se conoció de esta denuncia, y vamos a comenzar por este caso en particular, coronel, para luego ya ir poniendo como ejemplo varios otros casos. ¿Cómo se ha actuado en este caso? Cuéntenos usted en qué deriva la investigación de la policía. Bien, en principio hay que recordar lo que es la definición de un delito en sí misma, y no es más que la acción típica, antijurídica y culpable. Y la vinculación que tenemos acerca de esta definición sobre los delitos informáticos está solamente traducida en que se cometen estos delitos a través del uso, o en este caso la alteración de los datos informáticos. Lo que protegemos en este tipo de investigaciones es la información. Y cuando hablo de información me estoy refiriendo a los delitos que se cometen precisamente transmitiendo este. Es decir, entiendes información como fotografías, como información de datos personales, etc. Una vez que tenemos esta información vinculada precisamente a una posible comisión de un hecho vinculado a pornografía infantil, inmediatamente activamos lo que nosotros denominamos el patrullaje infantil. El patrullaje cibernético, que no es más que la búsqueda de la identidad de la persona, y la identidad está relacionada no solamente a establecer la calidad de persona que es desde el punto de vista de cuáles son sus relaciones, etcétera, sino desde la actividad que ha realizado este individuo. Y bueno, y allí encontramos una dirección y un teléfono. Nosotros dijimos qué caso más sencillito. Estábamos, con toda la predisposición de actuar inmediatamente contra Miguel, pero casualmente el joven aparece en nuestras dependencias. Nosotros ya habíamos realizado la labor de identificación, insisto, y él nos cuenta su historia. Y para aseverar que esta es una verdad o no, lo tenemos a nuestro lado y empezamos a explorar su Facebook. Y efectivamente, él había pretendido cambiar en horas de la tarde su contraseña, y nos damos cuenta que efectivamente la cuenta había sido hackeada, porque mientras él estaba en nuestra compañía, la página tenía movimiento.
¿Qué es lo que me informa la teniente Coca, la jefa de la división? Me dice, este es un nuevo mecanismo, una nueva modalidad de manipulación informática que es denominada el trolling, que no es más que el hackeo de cuentas por parte de sociópatas, es decir, de personas que se encuentran en una condición normal, compartiendo en sociedad de manera normal, pero que tienen en su fuero interno la malicia típica de cualquier individuo, que lo único que genera es causar daño por un propio placer de causarlo. Es decir, no tiene la intención de generar ninguna atracción, simplemente de satisfacerse a partir de la generación de sentirse superior en cuanto a inteligencia, en cuanto a modalidad de empleo, etc. Más adelante yo les contaré cuáles son las modalidades o los tipos de delitos vinculados a la informática en sí misma, que son parte de esta nueva unidad en la que nosotros trabajamos. Pero la pregunta es sencilla, ¿qué hicimos? Bueno, convocamos a este joven y a partir de la información derivada de la División Trata y Tráfico de Personas, constatamos que esta es una modalidad empleada fundamentalmente en países vecinos. Tenemos la sospecha de que en el caso puntual, este grupo de trolls proviene de México yo diría por el empleo del lenguaje, que no es típico de nuestra región. Hay algún par de modismos que no son típicos de Bolivia, sino en todo caso de México. Pero es más, el hackeador coloca su nombre verdadero ahí y en paréntesis coloca TLMS, que no es más que una comunidad de trolls que se dedica precisamente a lo que les decía, a la generación de un daño, a la posibilidad de demostrar su poder sobre los medios de comunicación. Ahí precisamente vemos en la imagen a aquello a lo que usted hace referencia. Así es, ese es el individuo que en todo caso habría hackeado, y lo que corresponde como parte secundaria de la investigación es establecer la identidad de ese individuo a partir de la identidad del IP, la ubicación donde se encuentran sus medios de computación, etc. Ahora, ¿qué probabilidades, coronel, de poder llegar al origen, justamente identificar a las personas que han hecho tanto daño a Miguel? Y en caso de identificarlas, ¿cuáles vendrían a ser las sanciones para estas personas? Bien, el ordenamiento jurídico prevé dentro del artículo 363 lo que significa la manipulación informática, que no es más que la adulteración de los datos informáticos sin el consentimiento del titular. Yo entiendo allá que existen una serie de falencias porque se requiere que sea un medio informático, es decir, en este caso una computadora, la que hubiera podido servir como medio o instrumento del delito, porque hay que entender que tanto las computadoras como las redes sociales o las TICs son medios de comisión o medios de resultado del delito. Allí encontramos que existe cierta legislación en países vecinos, fundamentalmente en Ecuador y en Chile, que sancionan esto, y no desde el punto de vista del ordenamiento privado, porque probablemente en Bolivia esto se pudiera calificar como una infamia, como un delito de injuria o de calumnia, que son delitos de orden privado. Nosotros estamos haciendo, desde el punto de vista de la persecución penal, investigación vinculada a lo que es la adulteración o la alteración del orden constituido, del orden público. En este caso, consideramos que si se ha alterado el orden público, pues se ha motivado una movilización en las redes sociales, lo cual es un movimiento inusitado que merece la atención de la policía boliviana, que en todo caso es la responsable de nuestra seguridad. Así es. Teniente Gaby Coca, usted que ha estado tocando el tema obviamente a profundidad, se ha reunido con Miguel Calle, la familia, como dice acá el coronel Aguilera, de la policía se ha investigado prácticamente todo. Cuéntenos por favor cómo finalmente ustedes entienden este caso, que es, entiendo, la primera vez que se presenta en Bolivia con estas características, y cuánto riesgo puede representar esto a futuro. Es una alerta. Hay casos parecidos y no de este mismo tipo que ya se han presentado antes. No, bueno, de hecho es el primer caso que estamos recibiendo como tal con este fenómeno, que es el TMS, el trolling, como se denomina así dentro de la jerga del Internet. Y evidentemente nosotros hemos tomado las acciones inmediatas para poder identificar cuál es el origen de estas publicaciones que se están realizando, principalmente cuando lo vinculan a Miguel. Nosotros hemos realizado las labores de patrullaje cibernético, principalmente con el personal especializado, con labores técnicas científicas que está aplicando ahora la policía boliviana, y con el personal que está capacitado para este tipo de actividades. Entonces, a nosotros identificar y vincular ya el origen de estas imágenes, es que logramos resolver de dónde se estarían emitiendo este tipo de imágenes. Sin embargo, ahora tenemos un proceso que se está investigando para poder identificar cuál es el origen esencial de esta página que está difundiendo este tipo de imágenes con contenido pornográfico infantil, que es lo que nos llama la atención también a nosotros. ¿Ya han logrado establecer que el origen está en México? No, por supuesto, estamos en un proceso de investigación. Sin embargo, los antecedentes de este troleo sin límites, tal como se llama, pues tiene antecedentes con origen en el país de México,
Y evidentemente estos antecedentes a nosotros nos sirven para poder vincular nuestros hechos de que se estarían aplicando en nuestro país, en Bolivia, y a partir de aquello nosotros realizar este proceso de investigación y inicialmente, habiendo identificado nosotros de que esta página se estaría vinculando a un tema del trolling, como se conoce, pues tenemos un proceso que está abierto ahora y obviamente con el apoyo de Miguel Calle y los elementos constitutivos que tenemos hasta el momento. Fue importante sin duda la denuncia que planteó Miguel, tuvo el valor de poder hacerlo, dirigirse hasta la institución correspondiente, porque existen muchos otros casos en los cuales no se plantean las denuncias. En este caso, por ejemplo, tomando el ejemplo de Miguel, ¿cómo se puede recomendar a todas las personas para que puedan dirigirse hasta las instituciones, plantear la denuncia? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir, incluso cuando somos testigos de que existe algún delito que está circulando a través de las redes sociales? Por supuesto, es importante que la población pueda conocer que deben acudir principalmente a la policía boliviana. La policía está preparada, capacitada para poder investigar este tipo de casos y hechos y dar una respuesta oportuna como lo hemos tenido en el caso en particular. Sin embargo, también es importante la recomendación a la población. La población también debe estar informada de tener un uso responsable en las redes sociales. La información que se está subiendo a las redes sociales, que ustedes pueden verificar en cualquier cuenta de Facebook, en algunos casos es totalmente innecesaria. Información que definitivamente es mal utilizada por estas personas que se encargan precisamente de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Ya había mencionado a mi coronel Aguilera, son sociópatas que se encargan de justamente provocar esta reacción, ¿no?, en la comunidad virtual. Eso es lo que se busca. Entonces, es importante para nosotros recomendar a toda la ciudadanía no suban información que sea innecesaria, ¿no?, que pueda ser mal utilizada y que pueda llegar a afectados, pueda llegar también la afectación a los miembros de nuestra familia, como en este caso.